Bueno, existe mucha gente que quiere que tú te hagas liposucción, te cortes lo que te sobra según ellos y que te quites lo que ellos creen que no está bonito en tu cuerpo. Comparte este contenido y aprende a amarte tal y como tú mereces. Me estaba viendo en el espejo, así, con mi cuerpo de verano, de otoño, de invierno, de primavera, y yo digo, a mí me gusto, yo me gusto, yo soy linda, yo soy perfecta. Y estaba a punto de vestirme y estaba viendo mi cuerpo, mi piel, ¿sí? Y yo digo, bueno, Señor, gracias, tengo 50 años, es el cuerpo que he utilizado, es el cuerpo que me hace feliz, es el cuerpo que tengo para caminar, estoy aquí vistiéndome y yo digo, ¿sabes qué? Soy privilegiada al tener todo lo que alguien necesita para estar como Dios me trajo al mundo, manos, piernas, pie, con todo. Hay gente que no tiene esas cosas, igualmente es feliz, pero yo que estoy muy expuesta, siempre veo cómo las personas dejan de ponerse un traje de baño porque alguien que está allá afuera piensa que es fea, porque alguien que está viendo por la cámara o que es su amiga le dice que está gorda. Mira, el problema que tenemos ahorita, mis amigas lindas, Anita, Luz María, Rinaldo, es que las personas nos quieren cambiar a nosotros, nos quieren modificar el pensamiento y nos quieren meter en la cabeza que no nos vemos bien. No te dejes, porque en este momento en el que los juicios de valor llevan a tantas personas a sentirse menos, a sentirse feas, al no creer que pueden hacer las cosas, de verdad que por eso es que el problema de salud mental cada día crece más, porque las personas que te rodean son más importantes que tú y tú no te puedes permitir eso. Tienes familia, tienes hijos, tienes una madre, tienes todo. Entonces, yo creo que es importante que cada vez que tengas esa debilidad de carácter en donde la situación te obligue a creer que tú no estás bien porque alguien no te ve bien, tú analices ahí mismo y digas, es que esta persona lo que está buscando es hacerme sentir insegura. Sí, entonces inmediatamente hablas con tu yo interior y le dices, espérate. Yo soy una persona inteligente, talentosa, me puedo poner traje de baño, me puedo poner la ropa que yo quiero, no soy más o menos decente o bonita porque alguien lo diga. Tú sabes que los juicios de valor que se hacen en las redes sociales, cuando tú te muestras en traje de baño, cuando tú te muestras dándole un mensaje a la gente, todos tienen que ver con la decencia, con el ejemplo que le das a tus hijos, y no sé cuánto. Pero esas mismas personas que tal vez están haciendo esas críticas, son las mismas personas que le enseñan a sus hijos a meterse con otra persona, a criticar a otra persona. A mí me queda claro que yo, así como yo les muestro mi cuerpo desde el lado de la parte de que se motiven para que ustedes ahorita en este verano, que está tan bonito en muchos lugares, que quieren aprovechar el sol, porque bueno, hay mucha lluvia, pero cuando sale el sol hay gente que tú sabes que no se pone traje de baño porque alguien más le dijo que no se veía bien. ¿Tú sabes lo que implica que una persona deje de disfrutar una época del año? Por eso es importante que compartan este contenido, porque alguien más les dijo
que no se veían bien. Eso es terrible, eso es algo que a mí sí me diera pena eso, no salir en traje de baño. Creo que incluso han confundido el tener valores, ¿ok? Con el tema de uno ser una persona así como soy yo, que yo no tengo ni me limito a hablar con ustedes de cualquier tema. Buenos días. No me limito a hablar con ustedes. Igual, Manuel, dile a todas tus amigas que se olviden de lo que el mundo entero diga. Olvídense todas de lo que el mundo entero diga de ustedes, porque tal vez lo que mucha gente quiere de estas personas que los critican y los tienen locos es que dejen de ser felices. Y eso sí es malo. Eso sí es malo. ¿Ok? Mariángelo, ¿cómo estás, mi amor? Yajaira, yo quisiera que eso sí se viralizara, que la gente entendiera que lo que otra persona dice no tiene sentido. No tiene ningún sentido porque no lo está diciendo desde el amor o desde la forma de poder ayudarte. ¿Sabes? Yo, que soy una persona yo creo que como ustedes, ¿no? Que yo me adapto a cada rol que tengo que interpretar. A mí me encanta como soy, yo soy fan de mí. ¿Y por qué soy fan de mí? Porque en esta temporada de la vida en la que todo el mundo está ahora mismo pendiente de qué pasa allá afuera y qué piensan de él o ella, y de acuerdo a lo que piensen de él o ella, es que esa persona va a actuar. Yo me siento orgullosa de mí porque otra persona, con todo lo que escriben y con todo lo que dicen de mí, las personas que se quieren encargar de agarrar y de decir cosas relacionadas con cualquier ámbito, ¿ok? De donde yo participe, por envidia, por mala sangre, por mala leche, cualquier persona mínimo que estuviera en una cama, en una cama metida. Entonces, yo lo único que les recomiendo a todos ustedes, y se los recomiendo desde la buena onda, es que no dejen que esto que ahora es esta sociedad los haga dejar de ser ustedes. Porque fíjense, la gente le llama exhibicionista a las personas que nos gustan los trajes de baño. A las personas que nos ponemos traje de baño y nos sentimos cómodas en la piel que tenemos, nos llaman exhibicionistas, porque es más decente salir con ropa, así tú seas una mala persona. Entonces, toda la gente que anda como con eso en la cabeza, se siente mejor, de mejor familia. A mí, sinceramente, no me da ni un poquito de nada de pena, porque yo siento que yo hago más por el mundo, mostrándoles cómo amarse y cómo poder soportar todo lo que ahora mismo son las críticas malas, estas que afectan la salud mental. Yo me siento mejor haciendo esa labor social que lo que alguien puede sentir al estar mostrando de pronto una cartera o cualquier cosa. ¿Me explico? Entonces, como yo te digo, al final del día, muchas personas dicen, no, es que agarrar y mostrarse en traje de baño es prender a los medio que andan por ahí buscando en redes para... Yo creo que más uno consigue cuando uno tiene el contenido que yo tengo, que es bien variado, que trata de autoestima, de motivación. Uno consigue más en ayudar a la gente que en otra cosa, porque quienes se equivoquen y anden en sus porquerías, eso no es el público que yo quiero llamar. Yo quiero llamar a reflexión a las personas que hoy mismo tienen un complejo, a las personas que hoy mismo rechazaron una invitación a la playa, a la piscina, a un barbecue,
porque no quieren mostrarse, ¿ok? Nini, besito Nini. Elena, ¿cómo estás, mi amor? Gracias. Un besito para toda esa gente hermosa que nos sigue. Gracias a la gente que está conectada en mis plataformas. Gracias a... Oye, que de verdad que cada vez que agarro y veo a gente nueva en mis redes, me gusta mucho porque es algo que va creciendo solo. Un besito para Abigail, un besito para toda esa gente bonita que está por allí. Para las personas que quieren hacer publicidad en mi cuenta, pueden llamarme, pueden escribirme a caro@gmail.com. De resto, ustedes me avisan porque estamos en una conversación privada con mis amigos del Instagram. Entonces, la gente se me desconcentra. Me estoy arreglando porque es un día lindo y me quiero ir a hacer las uñas. Estoy loca por irme a hacer el pedicure y el manicure. Y quiero hacerlo temprano. Mientras me vestía, yo dije, no, yo voy a aprovechar y voy a agarrar y darles un mensaje a todas mis amigas que me queda claro que seguramente están atravesando una situación difícil de autoestima por el tema de la vida pública, ¿sabes? Entonces, yo creo, incluso cuando me pongo a hablar con ustedes, cuando me meto por aquí y nos encontramos, muchas personas que después me encuentro en la vida real, en la calle, en el metro, en el aeropuerto, me dicen, Caro, no te imaginas cuánto me sirve todo lo que dices. En el podcast, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok. Gracias a Jan Kenny, que le gustan mucho los videos. Gracias a John Janes. Un besito a Jennifer, a Erika. Un besito para toda esa gente bonita que nos está viendo. Qué bueno tenerlos por aquí. Me encanta porque en cada video que yo hago encuentro a un ser muy valioso, a una persona increíble. Gracias, Marianne. Yadi, vayan y compartan este contenido. Vayan y compartan este contenido porque yo creo que es importante que tengamos muchas personas atentas a que no pueden permitir que lo que está pasando ahorita en esta época de la criticadera, porque no tienes que ser figura pública para que te critiquen. ¿Tú sabías eso? No tienes que ser figura pública para que te critiquen. No, es una cosa como hoy día tan enfermiza que la gente ha agarrado como un hobby, que yo a veces me quedo loca, ¿no? Porque parece que disfrutan con intentar hacer sentir mal a la gente. Y eso es lo que no se puede permitir. Eso es lo que no se puede permitir. Y alguien extraño vaya a hacerte sentir mal. ¿Sí? Que alguien extraño vaya a querer que tú dejes de ser feliz, ¿ok? Como eres, con lo que tienes, porque, imagínate, esa persona piensa que tú eres flaca, gorda, alta. ¿Sí me explico? A mí cuando alguien me dice que no le gusta mi contenido, me parece muy honesto, me parece maravilloso, me parece divino, pero me parece muy bien que si no le gusta, vaya y se conecte con otro contenido, pero no que en el contenido que no te guste vayas a tirar un poco de veneno. ¿Sí? Yo creo que lo más honesto, como cuando a uno no le gusta una película, es que uno agarre
se cambie de canal, de acera, de esquina, de sala de cine y ya. ¿Sí? Yo creo que eso es muy honesto, porque nadie tiene que decirte cómo vas a actuar. Nadie. Tú solita sabes qué quieres. Yo, por ejemplo, cada vez que yo prendo esta cámara, yo tengo un objetivo, ¿ok? Yo tengo una forma de llevar el mensaje diferente. No me siento ni más ni menos seria o decente por hacer las cosas como las hago. Creo que cuando vaya pasando el tiempo me voy a sentir mucho más orgullosa de no haberme dejado sentir mal, ¿ok? Porque otra persona pensaba que yo debía hacer las cosas de otra manera. Yo sinceramente, hoy día, que ya tengo 50 años arriba, lo único que quiero es ser feliz. Yo no sé los demás, creo que cada quien tiene sus ideales, pero en mi caso, lo único que quiero es ser feliz a mi manera, con lo que tengo, y le doy gracias a Dios, muchas gracias a Dios, que me hizo entender muchas cosas hace mucho tiempo. Tengo las brochas de mi amiga Clary Beauty, las sombras, las brochas de mi Gloria Pelo, que las pueden conseguir en mi página carosandoval.com. Tengo mis pestañas, marca Carolina Sandoval. Y fíjate, mientras yo ando preocupada por mis cosas, hay mucha gente que anda preocupada por las que no le interesan, y eso me parece tan, no sé, ¿cómo se vivirá vivir pendiente de otra gente que no seas tú? Yo, que por lo menos me dedico mucho tiempo, aquí donde ustedes me ven, yo duré como 1 hora y media meditando. 1 hora y media meditando. Yo, a todas las personas que son solteras, aprovechen su soltería, su tiempo libre. Tienen su cuarto para ustedes. Agarren y hablen con ustedes. Quédense rato, que a veces la gente habla de la soledad. Hay gente que está acompañada y está sola. Tienes que buscar tu propósito en la vida. Y creo que cuando la gente se refugia en las redes sociales para buscar compañía, es ahí donde está el problema. Creo que yo lo he encontrado de esa manera. ¿Tú sabes para qué yo me despierto a veces tan temprano? Para estar sola. Para estar sola. Para agarrar y disfrutar de mi tiempo libre, porque me gusta hacer esto que ustedes están viendo. Si yo tuviera la cámara apagada, yo estaría haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo soy madrugadora a conciencia, porque me parece fabuloso poder disfrutar del tiempo, de tus momentos. Hoy que dije, ay, yo tengo que hablar con la gente tempranito de esto. Cristal, un besito. Un besito a la gente de Chile, como arcoíris de colores. Qué bella tú eres. Un besito grande, un besito inmenso a toda esa gente hermosa que me sigue hace mucho rato. Yo estoy aquí poniéndome más guapa y arreglándome para el día de hoy. Me encanta. Vamos a pintarme los besitos, como yo le digo a la boca. Voy a pintarme los besitos. Los besitos que voy a dar hoy. Vamos a... Así. Este labial de Kiko me encanta. Es fabuloso. Un besito a Rosa Lilian de República Dominicana que me está viendo. Un besito a toda esa gente linda que me ve y a los que me observan siempre. Me estoy perfilando la nariz. Vamos a ver si por arriba también coloco color. A ver.
me gusta delinear por arriba y por abajo. Eso siempre lo he hecho desde que estaba muchachita, porque creo que el ojo se ve muy bonito y cuando lo delineas con sombras, el ojo como que dura más maquillado. Eso es mi experiencia. Cuando no se hayan sacado las cejas, ¿ok? Pónganse colores más claros en la parte debajo de lo que hayan pintado de su ceja, porque de esa manera van a disimular muchísimo la parte de los vellitos que van saliendo. Yo por lo menos no me hago tanto wax tan seguido porque siento que la piel sufre. Me lo hago, ahora en España me hago con hilo y en Miami sí con cera, porque no he encontrado con hilo. Entonces vamos a difuminar la parte de la nariz. Vamos a difuminar. Chu. ¿Saben qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta mi lápiz azul que no tengo en este ladito, porque hice un estuche de maquillaje que tuviera los productos que utilizo cuando estoy en casa y tengo un bolso de maquillaje cuando voy al estudio. Entonces, el estudio de grabación, ¿no? Y tengo todos los productos que uso en casa. A mí me gusta maquillarme. Hay gente que dice, ay, pero ¿para qué te maquillas si estás en tu casa? Porque me gusta. Exactamente porque me gusta. Porque las cosas que a uno le gustan y punto. ¿Sí? Esta es una cremita que es para los pies. Yo en los pies siempre me echo cremita porque la gente se olvida de ciertos lugares y los pies es uno de esos lugares que la gente olvida. Por eso que les digo, Marisol Flores, mi amor, ¿será que te puedo leer? A veces la manera en la que la gente dice las cosas los aparta tanto de la buena vibra que de verdad no entiendo. Mira, Amalia Victoria durmiendo, yo poniéndome crema en los pies. Y ustedes, ¿qué están haciendo? Cuéntame qué quieren que lea, porque esa es otra cosa, que uno tiene que, como uno anda en redes, seguir con todo lo que te digan en el mismo momento, porque si no, no estás haciendo las cosas correctas, así tampoco funciona. Un besito para la gente linda que me está mandando corazones. Quiero que vean el video desde el principio para que aprendan a desmitificar todos los juicios que le dicen a ustedes por cualquier cosa, porque tienes los pies grandes, feos, altos. No, tú tienes que saber que la vida tuya real es más importante que cualquier otra cosa, ¿ok? Dedícate tu tiempo. Ámate tanto que parezcas egoísta. Eso. Soledad dice que para ella los pies son lo primero. Caro, ¿no estás en TikTok? Sí, Lucía, como @venenosandoval. Marisol, yo nunca reviso el inbox. Nunca lo reviso. Tienes que escribirme por aquí, mi amor. Oh, todo bendiciones también para ti. Gracias. Un besito para mi gente como Cristiano que me está viendo de México. Un besito para toda esa gente maravillosa. Espero que les haya gustado cómo me arreglé el día de hoy. Hoy voy a estar así, cómoda. Esto me lo voy a quitar, la parte negra, porque obviamente me la puse para mostrarles a ustedes un outfit, pero en realidad el outfit va sin la camisetica negra, solamente va con esta, y esta la pongo para después. Gracias a toda esa gente bella que nos sigue. Fernanda León, a veces uno puede estar rodeada de personas y sentirse sola. La mejor compañía de nosotros somos nosotros mismos. Eso es verdad. Eso es verdad. Recuerden que mientras ustedes sepan quiénes son, nadie te puede sacar de donde estás. Comparte este contenido. Dice alguien que me quedó una ceja más gruesa que la otra. No, yo la veo igual. Tú dices esta, la delineo. Además que me voy a poner una pollina, ¿ya? Creo que
tú quieres que yo me ponga esta. Me iba a desconectar, pero voy a arreglarme la ceja contigo para ver viéndome en la cámara. Yo creo que es más oscura, tú dices, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que ya. Al final del día las cejas son muy difíciles. Yo por eso me las microblading. Ahora sí. Ahora sí. Saludos a mi gente que está en Cozumel. Saludos a mi gente bella que se encuentra en México. A Chomi Chomi. Gracias a la gente de Bolivia. A María Herrera. A toda mi gente bonita que me sigue de todas partes del mundo. Y cuídense mucho. Disfruten de todas las cositas que les gusta. Las sonrisas en mi rostro nunca terminaron cuando recibí mi... Ay, no, Fran, en serio. Tú estás haciendo promoción aquí, por eso es que uno los banea. Porque vienen a hacer publicidad en cuentas que de verdad no están en nada. Vamos a... Cuando les llegue, usted lo suspende, usted lo banea y ya. Ajá. Es que están haciendo ahora promociones por las redes sociales, aprovechando los en vivos de gente influyente o de gente que tenemos muchos seguidores para meter spam dentro del contenido. Tengan cuidado con eso. Ok, bueno, les abrazo, les quiero. Disfruten mucho del día que sea que estén viviendo. Muchas personas me ven cuando ya el día está terminando, porque me ven de diferentes continentes. Y disfruten de la compañía que tengan. Gracias a mi gente de Canarias como Verónica, un besito para Maribel y les abrazo mucho, mucho, mucho grande. Bye.